Muy bien, hermanos, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 1, verso 10. Gálatas capítulo 1, verso 10. Dice así el apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas. Dice: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Aquí el dilema es temor a Dios. Aquí el dilema es: o temo a Dios o temo a los hombres. Temer a Dios o temer a los demás. Temor a Dios o temor a la gente. Muchas personas con grandes talentos, dones dados por el Espíritu Santo, hoy en día no están usando sus dones, o mejor aún, no están siendo usados por Dios porque ellos tienen temor a la gente, temor a lo que dice la gente. A veces dejamos que las personas nos intimiden con sus palabras o con sus opiniones y nos llevan a un punto donde estancamos nuestra vida espiritual, donde dejamos de hacer lo que creemos que Dios quiere que nosotros hagamos, por hacer caso de la opinión de las personas que las personas están teniendo acerca de nosotros. Y esta es una de las estrategias que Satanás utiliza para estancar lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Si no tenemos discernimiento, podemos terminar complaciendo a nuestro enemigo a través de complacer a la gente. A veces dejamos de complacer a Dios para complacer a la gente y nos convertimos en siervos de la gente en lugar de complacer a Dios, en lugar de permanecer siendo siervos de Dios. Estamos atados a los dichos de los demás y dejamos que las opiniones y los dichos de alguien nos forje y nos forme y nos dé alineación y nos diga cómo debemos comportarnos, cuando a veces las opiniones de las personas están contradiciendo la opinión de Dios. Aún así, permitimos que nos moldeen, a pesar de que la opinión de los demás pueda estar contradiciendo lo que dicen las Sagradas Escrituras. A veces estamos atados emocionalmente a la reacción de la gente para sentirnos bien o sentirnos mal. Creemos que si la persona aprueba nuestro mensaje, entonces nuestro mensaje es de Dios, porque estamos experimentando el buen haber de las personas. O por el contrario, si las personas rechazan nuestro mensaje, nosotros experimentamos el rechazo de las personas. Cuando caminamos la voluntad de ellos, somos aplaudidos por ellos. Cuando hacemos lo que ellos quieren, lo que ellos buscan de nosotros, somos aplaudidos de ellos. Y ese es un punto importante que debes aprender a discernir en tu vida y a tomar en cuenta, porque este tipo de actitud de reacción en tu vida por las opiniones de los demás puede ser la causa
principal de un estancamiento en tu vida, en tu corazón, en tu vida espiritual. Hay personas atadas a las opiniones de la gente. Si la gente rechaza sus mensajes, ellos se sienten mal, muy mal. Pero si la gente aplaude sus mensajes, ellos se sienten bien. Pablo dice, ahora, ¿busco el favor de los hombres o el favor de Dios? ¿Qué buscas tú? ¿Qué estás buscando tú? ¿Busco el favor de los hombres o el favor de Dios? Pues si todavía agradara a los hombres, ya no sería siervo de Cristo. Si Pablo se hubiese dejado llevar de sus compañeros, de aquellos que querían que él siguiera el camino que él tenía antes de conocer a Cristo Jesús, no creo que Pablo hubiese llegado a agradar a Dios. Ni siquiera hubiera llegado a convertirse en el gran apóstol que él fue, ni en el hombre con la unción que él portaba. Él entendió que toda amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Toda amistad con el mundo es enemistad para con Dios. Y que toda enemistad con el mundo cuenta con el favor y con la bendición de Dios. El apóstol Pablo entendió que tenía que poner a su espalda toda opinión. Todas las opiniones de los demás las tenía que dejar, tanto positivas como negativas. Las tenía que dejar atrás, a su espalda. Toda opinión que no se alineara a la visión y al propósito de Dios en su vida y en su corazón. A veces estamos tan atados, tan atados a las opiniones de los demás, que nuestra vida espiritual es como un cangrejo. Vamos caminando hacia atrás. Vamos caminando hacia atrás. Porque comenzamos a sentirnos bien cuando la gente se siente bien con nosotros, y nos sentimos pésimo cuando la gente se siente mal con nosotros, y nos olvidamos por completo de que no podemos servir a dos señores a la vez. No podemos complacer a los hombres y complacer a Dios a la vez. Decídete. No podemos servir a dos amos a la vez, porque uno de los dos terminará odiándote. Y cuando alguien comienza a caminar para agradar a la gente, se saldrá de la voluntad de Dios y del propósito de Dios en su vida. La presencia de Dios no va a acompañar a alguien que busque afanosamente quedar bien con la gente. La presencia de Dios solo estará disponible en aquellos que ponen como prioridad hacer la voluntad de Dios en su vida. Aunque eso signifique perder 5 o 6 amigos, aunque eso signifique granjearte el desfavor de tu propia familia. No hace mucho, una hermanita aquí me decía que sí, que ella quería bautizarse. Sí, yo quiero bautizarme, pero es que mis hijos, no veas lo que me dicen mis hijos. ¿A quién es necesario obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Afortunadamente esta hermanita tenía claro lo que quería y vino a las aguas del bautismo, y hoy está en medio de nosotros. Se goza juntamente con nosotros de servir a Cristo Jesús. Al final nos podemos granjear la mala amistad de las personas que nos rodean,
familiares, amigos. Pero al final del día, quien murió en la cruz fue Jesucristo. Quien derramó la sangre por ti fue Jesucristo. Quien se levantó al tercer día de entre los muertos fue Jesucristo. Y el que volverá por ti es ¿quién? Jesucristo. Él es el que volverá por ti. Yo quiero preguntarte cuántos de las personas que te rodean y que se burlan y que te señalan por el hecho de ser cristiano, ¿cuántos de esos van a morir por ti? ¿Cuántos de esos estarán dispuestos a entregar su vida por ti? No, solamente uno tuvo ese valor de entregar su vida. Y dice la escritura, y arreció su rostro. Y dijo, vamos a Jerusalén. Y sabía lo que le iba a suceder. Sabía todo por lo que iba a pasar en Jerusalén. Y sabía que esos pecados, que esas faltas por las cuales él iba a morir, no eran las de él. Porque en él no se halló pecado. Porque en él no se halló delito ninguno. ¿De quién eran esas faltas? Él se fue a preparar morada para ti, Jesucristo. Él se fue a prepararte un rinconcito, un lugarcito allí, donde tú puedas ya llegar a descansar, a solazarte con los tuyos. Porque Él es todo, en todo y para todo. Hay muchas personas que perdieron el propósito de Dios por agradar a la gente, que perdieron el plan de Dios en su vida por estar mirando el qué dirán de los demás, qué dirá la gente, qué dirán mis amigos. Y hoy se lamentan de no haber hecho lo que Dios le mandó a hacer porque se quedaron esperando la aprobación de los demás. Se quedaron esperando la aprobación de los demás. Sus vidas se estancaron, sus ministerios se estancaron, el propósito de Dios nunca se llevó a cabo. Dios no puede completar el plan que tenía y el destino para ellos, porque ellos le dieron la prioridad a la boca de la gente. Muchísimo más que a la boca de Dios. Habrá momentos en tu vida que cuando caminas haciendo lo que Dios te agrada, habrá temporadas en que nadie te va a animar. Habrá momentos en tu vida en que tú sales a hacer lo que a Dios agrada. ¿Qué le agrada más a Dios? Que salgamos a predicar el Santo Evangelio. Que salgamos a compartir el Santo Evangelio. Eso es lo que le agrada a Él. Para eso fue que me trajo a mí aquí. Para compartir el Santo Evangelio. Eso es lo que a Él le agrada. Habrá momentos en que si tú sales a hacer eso, vas a causar desagrado en alguien. Y entonces nadie te va a aplaudir por eso. Nadie te va a aplaudir porque sales a hacer lo que a Dios le agrada. Tendrás que aplaudirte a ti mismo. Tendrás que darte ánimo a ti mismo. Lindo yo. Besitos, bueno. Yo solito porque eso a nadie le agrada. Te tendrás que aplaudir tú solo, porque si tú estás en la voluntad de Dios, tienes que caminar en ella, aunque no le agrade a la gente, aunque no le agrade aunque no le guste a quien le guste. Dios y tú siempre serán mayoría. Y escucha esto: los consejos de Jehová permanecen para siempre. La palabra de Dios es eterna.
cielo y tierra pasarán. Cielo y tierra pasarán. Todo lo que nació se morirá. Todo lo creado se acabará. Cielos y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Permanece para siempre. Y sus preceptos no serán variables. Él es el Dios que establece el orden y nadie podrá quebrar el orden que Dios estableció. Nadie podrá romperlo. Personas que perdieron el fluir de Dios por quedar bien con nosotros. Para que no les digan nada. Para que los acepten en la manada. Porque nos importa más lo que digan los otros de mí que lo que diga Dios acerca de mí. Nos da miedo decir algo. Nos da miedo que alguien se burle de nosotros. Que alguien sería entonces, pretendemos ser cristianos camuflados. Pasar en medio de ellos sin que nadie se dé cuenta. Y eso no puede ser. Porque nadie tiene una luz para ponerla debajo de un cajón. La luz se pone encima, allá arriba, para que alumbre a todos. Y si tú tienes la luz de Cristo, debe iluminar a todos. Dios nos puso en medio de este mundo para que el mundo sepa que Dios vive en medio de su pueblo y que fuera de él solo queda un horrible temblor y un rechinar de dientes. Fuera de Cristo Jesús no hay nada. Fuera de Cristo Jesús no existe nada. Ahora, recuerdo que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades bien entrenados y con ganas de batallar. Si alguien se levanta para que tú no avances en el propósito de Dios, detrás de esas acciones hay una fuente invisible, desconocida para nosotros, que se llama Luzbel, serpiente antigua, Satanás. Alguien que solo quiere mantenerte estancado, en tristeza, en depresión, que no quiere que tú crezcas, que no quiere que tú corras en pos de la visión. No quiere que tú creas lo que dice la palabra. Ese se llama diablo. El que está detrás de todas esas acciones, que usa personas para que se burlen de ti, para menoscabar tu seguridad en Cristo Jesús, para que digan cosas que te hieren. Ese es el diablo. Y la ha emprendido contra ti porque tú le estás creyendo a Dios. Por eso lo ha emprendido contra ti. Y tú te preguntas, ¿pero cómo? Si yo soy cristiano, ¿cómo es? Por donde meto la nariz, por ahí me dan. Me va mal en todo lo que hago. Emprendo algo, se quiebra la empresa. Voy a trabajar con alguien, no me paga. Meto los documentos, la chica los perdió. Si yo soy cristiano, ¿por qué? Porque hay alguien que está trabajando en contra de ti, porque tú le crees a Dios, porque tú estás creyéndole a Dios, porque tú has decidido entregarle tu vida a Dios. Entonces Él hará todo lo posible para hacerte volver atrás, porque Él te necesita, porque cuando no estás adorando a Dios, adoras a... Porque cuando no le sirves a Dios, le sirves al demonio. Yo te invito para que hagas un análisis de las personas que te rodean. Hay gente que no disfruta con tu victoria.
Hay gente que no disfruta. Tú vas y les cuentas que me fue bien y a ellos les entra como un amargor por este lado de acá. Les entra como una envidia más rica porque a ti te está yendo bien. Que mira que no sé de dónde, una bendición de Dios y... ¡ay! Eso es como si le echaran sal en la herida. Hay gente que no se deleita viéndote hacer la voluntad de Dios, pero yo estoy aquí para decirte, son más los que están contigo que los que están contra ti. Cuenta nada más hoy. Todos los que estamos aquí, estamos contigo. Son más los que están contigo que los que están contra ti. Y aunque a tu alrededor se levanten guerras, puedes vivir confiado. Has escogido el bando ganador. Tú has escogido el bando ganador. Ánimo, mis valientes, la iglesia de Cristo está aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación. Sí, estamos aquí para anunciar las buenas nuevas de salvación. Pero también para denunciar el pecado, para decirles que si no se arrepienten todos perecerán, que si el mundo continúa solazándose en el pecado, tiempos oscuros y terribles vendrán de parte de Dios. La Biblia habla de un hombre a quien Dios ungió, a quien Dios le confió, a quien Dios puso su espíritu sobre él y le dio poder y le dio grandeza y le dio fama y le dio riqueza, le dio todo lo necesario para que nunca caiga, sino para que se mantuviera siempre fiel al llamado, a la voluntad de Dios. Ese hombre se llamaba Saúl. Saúl. Dios lo unge, derrama aceite sobre él, pone sobre él su espíritu y Saúl comienza a tener victorias. ¿Por dónde salía? Por donde salía tenía victorias. Lo que emprendía era una absoluta victoria. Porque Dios estaba con él. Pronto Dios le habla y le dice, hay un asuntito que hay que arreglar. Hay un asuntito que hay que arreglar. Yo no olvido, hay que castigar a Amalek. Hay que castigar a Amalek porque Amalek se levantó sin causa contra Israel. O sea, se levantó sin causa contra Israel y quiso destruir al pueblo que no se levantó contra él. ¿Sabe quiénes son los amalecitas hoy? Bueno, continuando, Dios le dice a Saúl, vete y destruye a Amalek, destruye a Amalek. Saúl, ya aquí todos conocemos la historia, no lo hizo, destruyó parte y dejó parte, dejó al rey vivo y a algunos animales, ellos iban por ahí matando seres humanos y matando animales, pero una ovejita gorda, grande, hermosa. No, pues esta no. Y un buey de estos que venía así, engordado, precioso. No, pues este tampoco. ¿Y qué había dicho Dios? Destruye. ¿Qué es destruye? Que no dejes piedra sobre piedra. No dejes nada. Y cuando Saúl fue confrontado por Samuel, Samuel le dice, ¿pero cómo? ¿No te dijo Dios lo que tenías que hacer? Y Saúl le contesta, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová. Y sus palabras, ¿por qué? Porque temí al pueblo.
Saúl, un hombre que había sido escogido porque era grandote, porque era grande. Dice que de los hombros arriba era más alto que cualquier hombre. Hermoso, así como yo. Había sido escogido de entre el pueblo de Dios. Y que Dios había puesto en él su unción y le había dado poder y era un gran guerrero. Y viene y le pregunta, ¿qué te pasó? ¿Por qué no obedeciste a Dios? Y él dice, no, es que temí al pueblo. Temí al pueblo. Y consentí a la voz de ellos. Escucha, porque Saúl deja de obedecer a Dios, porque Saúl necesita obedecer a la gente. Cuando las personas pierden la comunión con Dios, necesitan ser graciosos para que la gente crea que tienen gracia. Necesitan quedar bien con el pueblo para que el pueblo siga apoyando a alguien que ya ha perdido el norte y la fresca unción del Espíritu Santo. Saúl desobedece a Dios porque quiere quedar bien con el pueblo, y ese temor viene a Saúl por causa de la ausencia de la unción en su vida. Se apartó de Dios. Al apartarse de Dios, la unción que había en él se agota. Como ya no tiene el favor de Dios, pues entonces siente temor, tiene que apoyarse en algo. Y termina, en lugar de salir a buscar a Jehová Dios, se termina apoyando en la gente. Se termina apoyando en quien no debe. Saúl desobedece a Dios porque quiere quedar bien con su pueblo. Y ese temor viene a Saúl por causa de la ausencia de la unción en su vida. Cuando tú comienzas a perder la unción, te va a dar miedo lo que la gente comenta acerca de ti. Cuando buscamos ciegamente complacer a la gente, tarde o temprano terminaremos desobedeciendo a Dios. Cuando tú buscas complacer a la gente, terminarás desagradando a Dios. Cuando obedecemos fielmente a Dios, serviremos a las personas sin tratar de complacerlas. Recuerda que Dios nos pidió complacer a todo el mundo. Dios no nos pidió complacer a todo el mundo. A todas las personas, sino amarlas y servirles. Jesucristo no vino para complacer a la gente. Él no vino para complacer a la gente. Él vino únicamente para complacer a Dios. Lleno del Espíritu Santo, el temor de los hombres te va a abrumar. El temor de los hombres, el temor se va a apoderar de tu vida. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo y enfocado en el propósito de Dios, no hay temor que el hombre pueda producir, que pueda alcanzarte y empoderarse de tu vida. El Espíritu Santo te cubrirá y te guardará y te mantendrá en paz. Tu corazón, templanza y seguridad, sin ningún temor de lo que puedan hacerte los hombres, porque por un camino vendrán, por 1000 huirán de ti. El que habita al abrigo del Altísimo, Salmo 91, verso 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita, hermanos, el que habita, no el que visita de vez en cuando. No el que recurre a Dios cuando está en sus últimas, como último recurso, como último, vamos a probar si de pronto esto me sirve. No, el que habita al abrigo del Altísimo, el que entregó su vida al Altísimo. El que permite que Dios moldee su vida. ¿A ese qué le va a pasar?
que morará bajo la sombra del Omnipotente. El que camina bajo la voluntad de Dios está seguro. No importa que vengan guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, no importa que las leyes migratorias cambien, no importa que el gobierno cambie, no importa que la economía cambie, no importa lo que quiera cambiar. Dios nunca cambiará. Dios es inmutable e invariable y mantiene sus promesas. Y Él te prometió. Él te hizo una promesa a ti. Te dijo: venid a mí vosotros que estáis cargados y cansados, que yo ¿qué? Que Dios les bendiga, mis hermanos.